Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Rodrigo Soto de su blog El Rincón del Tío. En esta ocasión vamos a platicar sobre las que yo considero son las 10 mejores películas que se han realizado en la historia del cine en cuanto a materia deportiva se refiere. Pero primero vamos a comentar las 5 películas que no lograron hacer el corte, o bueno, más bien mencionarlas. La primera sería Fever Pitch, o como se le conoce en español, Amor en Juego, que narra la historia de un aficionado de los Boston Red Sox que se termina enamorando y tendrá que decidir entre los Red Sox o El amor de su vida. La siguiente es The Mighty Ducks, que es una película que nos narra la historia de un equipo juvenil de hockey sobre cómo tienen muchos problemas y cuando llega su nuevo entrenador, el coach Bombay, los levanta para llevarlos hasta el título. La tercera sería Rocky 4, una de las películas de la serie sobre Rocky, donde asesinan a Apolo, que era el compañero de Rocky, y este tiene que ir a vengar su muerte al pelo contra Iván Drago. En el momento en el que él llega a Rusia, enfrenta condiciones adversas y el motivo de la pelea se vuelve más de deportes en torno a un cuanto tema político. Después de Longest Yard, aquí hablamos de la versión de 1974 con Burt Reynolds, donde después de llegar a la cárcel termina armando un equipo para jugar fútbol americano contra los guardias que los están custodiando. Y Remember the Titans es una película que habla sobre cómo un entrenador de fútbol americano logró unir a un grupo de jugadores a pesar de que durante la época había muchos problemas en cuanto al racismo en los Estados Unidos. Y bueno, ahora vamos a platicar un poco sobre la lista. La número 10, que yo considero la mejor película deportiva de todos los tiempos, es Any Given Sunday, o como se le conoce en español, Un Domingo Cualquiera. La película nos platica la historia de Tony D'Amato, un entrenador de los Miami Sharks que ha venido a menos en los años recientes. Durante el principio de su carrera ganó un par de anillos y en las últimas temporadas el equipo no le estaba yendo bien. Además estaban teniendo muchos problemas económicos. Cristina Pagniacci, que era la dueña del equipo, estaba considerando en mover el equipo a Los Ángeles cuando de repente tienen una bendición, por llamarlo de alguna manera, que es cuando se le lesiona a su coreback titular, Jack Capruni, y entra en su lugar Steven Willie Beeman, que conduce al equipo a un par de victorias. Esta película nos va a narrar sobre cómo todos los excesos que existen en el fútbol americano y todas las trampas que se pueden llegar a hacer y que realmente pues ya no les importa el deporte en sí, sino más bien el dinero y lo que puede generar. De hecho, fue tan polémica esta película que la NFL decidió no prestar sus nombres de sus equipos, ni de jugadores, ni nada por el estilo, porque la consideraban ofensiva hacia el juego. La película número 9 es la película de Warrior. En esta película nos narra la historia de dos hermanos que se terminan enfrentando en una pelea que terminará dando como regalo una fuerte cantidad económica. Los hermanos son Tommy Riarton Conlon y Brendan Conlon. Viven momentos totalmente diferentes. Mientras Tommy acaba de regresar del ejército y regresa a vivir con su padre alcohólico, Brendan encuentra atravesando problemas económicos y no tiene cómo pagar la operación de su pequeña hija y es por eso que ambos, bueno, los dos por tener diferentes tipos de problemas económicos deciden ingresar al torneo. Y bueno, esta película es muy bonita, nos termina enseñando el valor de la familia y, y cómo a pesar de todas las diferencias que pueden existir entre un par de hermanos y su padre, todo puede llegar a tener una solución y bueno, ellos terminan peleando por el campeonato, bueno, un campeonato de la MMA, por así decirlo. La película número 8 sería la de Raging Bull, o Toro Salvaje como se le conoce en español, que nos narra la historia de Jack LaMotta, un boxeador que empezó desde muy bajo y bueno, cómo fue ganando fama, fue ganando dinero, fue ganando peleas, pero al mismo tiempo eso lo llevó a perder el piso, lo llevó a tener problemas con su familia y al final termina hundido en la miseria y con más de 30 kilos de más. De hecho, la primera escena de la película es una muy famosa porque a Robert De Niro se le obliga, que es el actor principal, a incrementar el peso aproximadamente unos 30 kilos para que pueda interpretar el papel en ese momento. También Martin Scorsese decide realizar la película en blanco y negro para que pueda usar jarabe de chocolate para que pase por la sangre de los boxeadores. La película número 7 es la de Green Street Hooligans, o en México eso únicamente, bueno, también lo podemos llamar únicamente Hooligans, que nos narra la historia de Matthew Buckner, un joven de Nueva York, de Boston, que es expulsado de la Universidad de Harvard después de que un compañero lo acusa de consumir cocaína. Llega a Inglaterra a vivir con su hermana y ahí es donde conoce al cuñado de su hermana, Peter Dunham o Pete Dunham,
quien lo va a llevar lo lleva a conocer lo que es el amor por el West Ham United y cómo representaban más que un equipo de fútbol, sino representa otro tipo de ideales, representa la hermandad, representa el cariño y no se trata del deporte en sí, se termina pegando tanto que se vuelve un aficionado recalcitrante del West Ham United, pero eso también le trae muchos problemas con los diferentes aficionados del equipo y con el mejor amigo de Pete en aquel momento. Bueno, la película número 6 es Miracle. En esta película se nos va a narrar la historia del equipo de hockey que logró el milagro de ganarle al Red Army, como se le conocía a la selección de hockey de la URSS en aquel momento, liderados por Herb Brooks. El equipo de hockey que eran completos desconocidos, eran jóvenes universitarios que estaban jugando contra profesionales, los, los prepara de tal manera para vencer al equipo de la URSS en lo que se considera una de las mayores sorpresas en la historia del deporte, no importa la disciplina. Esta película también es muy famosa porque Kurt Russell, quien interpreta a Herb Brooks, da uno de los mejores discursos en cuanto a la historia del cine en materia deportiva se refiere. La siguiente película en la lista, que sería el número 5, es la de Moneyball. Moneyball nos va a hablar de la historia de Billy Beane, el gerente general de los Oakland Athletics, y cómo desafía cualquier regla que existía en ese momento para armar su equipo a través de fórmulas matemáticas con la ayuda de Peter Brandt. A pesar de esto, Art Howe, que era el entrenador del equipo en aquel momento, no estaba satisfecho con la manera en la que se implantaban y por eso tuvieron muchos roces. Y la película nos lleva a través de la temporada del 2002, que es cuando los Oakland Athletics terminan rompiendo la racha de victorias de manera consecutiva. La película número 4 de la lista es de Karate Kid. Bueno, todos hemos oído hablar acerca de Mr. Miyagi, ¿no? Que es el sensei que termina enseñando a Daniel LaRusso las reglas no solo del karate, sino de la vida en general. Daniel LaRusso es un pequeño joven que llega bueno, no tan pequeño ya preparatoria, que llega a vivir con su madre de Nueva York a Los Ángeles. No tiene amigos y se enamora de una chava. El problema es que el exnovio de la chava se pone celoso. Johnny Lawrence, como se le conocía, era un integrante del Cobra Kai. Y, y lo terminan atacando. Entonces Mr. Miyagi va a enseñarle a Daniel no solamente sobre cómo defenderse utilizando las técnicas del karate, sino cómo defenderse gracias a las enseñanzas de vida que le va dando a lo largo de la película. La número 3 en la lista es Rocky. Bueno, Rocky es una de las mejores películas deportivas para muchas personas y nos va a narrar la historia de Rocky Balboa, un inmigrante italiano que se encontraba viviendo en las calles de Filadelfia y que era un boxeador semiprofesional. Al momento en el que Apollo Creed le cancelan una pelea, necesitaba a alguien lo más urgente posible contra quien luchar y decide llevar a Rocky por su apodo del el estalión italiano. Pero lo que no esperaba es que Rocky no solamente, él esperaba una pelea sencilla, para lo único que le importaba era atraer al público, pero Rocky demostró más que eso, demostró corazón, demostró que en el entrenamiento y demostró que si te esfuerzas y si te empeñas, absolutamente todo es posible. Además de que, bueno, la par con su preparación boxística, podemos ver cómo se va enamorando de Adrian, una chava joven y una chava que era muy introvertida, que prácticamente no hablaba, y bueno, eso también va poniendo un poco nervioso a Rocky conforme se iba acercando la pelea. La película número 2 en la lista es Slapshot. Slapshot nos narra la historia de un equipo de hockey que se llamaba los Charleston Chiefs. El jugador entrenador era Greg Dunlop. El equipo atravesaba muchos problemas económicos y ya no sabían absolutamente qué hacer para que se pudiera revertir la situación. Cuando Dunlop se entera de que van a cerrar la fábrica que prácticamente mantenía la ciudad, hace todo lo posible para que el equipo no desaparezca y les pueda seguir dando algún tipo de alegría a estos aficionados. Es por eso que decide contratar a los hermanos Hanson, tres jugadores que eran conocidos no por jugar bien al hockey, sino porque se agarraban a golpes con todo mundo. Y de eso se trata la película, sobre cómo este equipo fue ganando partidos gracias no a sus grandes técnicas para jugar hockey, ni su habilidad, ni las grandes jugadas, sino porque tenían a los tres jugadores que más intimidaban en el hielo y nadie quería jugar contra ellos porque siempre los terminaban agarrando a golpes y no había forma de vencerlos. Y bueno, la que yo considero que es la mejor película de todos los tiempos en cuanto a materia deportiva se refiere, es Invictus. En Invictus se nos va a narrar la historia del equipo de rugby que terminó ganando el campeonato mundial el mundial de rugby de 1995. Este mundial se lleva a cabo en Sudáfrica.
En Sudáfrica, apenas en 1900, unos años antes, 1994, Nelson Mandela fue elegido como el primer presidente negro o de raza negra en ese país. Esto no cayó muy bien dentro de los ciudadanos tanto de raza blanca, y esto hizo también que los ciudadanos de raza negra tuvieran fuertes discusiones y el país atravesara una crisis enorme. Nelson Mandela con la ayuda de François Pinault, que era el capitán del equipo, entienden que es a través del rugby que pueden unir a un país, que pueden unir a una nación herida. Entonces la película va más allá del deporte, va como una disciplina deportiva puede ayudar a encontrar a las personas algo de paz y algo de unión dentro de un país que en aquel momento se encontraba prácticamente destruido después de años de una guerra civil. Y bueno, como todos ya sabemos el resultado, el equipo terminó ganando el mundial y bueno, eso elevó la popularidad de Nelson Mandela todavía más, pero lo que no se sabía, me parece, era esta historia que había detrás sobre cómo él utilizó el rugby para que pudiera ayudar a que el país saliera adelante de estos momentos difíciles. Bueno, esa es mi lista de las 10 mejores películas en cuanto al cine en materia deportiva se refiere, pero bueno, obviamente yo sé que no estás de acuerdo conmigo, déjame tus comentarios, dime cuál me faltó, dime cuál no puse y si en el orden no te pareció correcto, y aquí vamos a debatir todo lo que tú quieras. Muchísimas gracias y esperen el siguiente video de El Rincón del Soto, del Rincón del Tío, donde vamos a platicar vamos a criticar otro documental sobre la serie 30 for 30. Muchas gracias.